Muchísimas gracias, muy buenos días. Te agradezco, Karina, por la oportunidad que hoy tenemos de poder visitar a esa vasta audiencia. Mi nombre es Oscar Pérez, como bien lo decían, trabajo para la compañía Mosaic, representando lo que es la línea de productos premium a nivel internacional. Y es un gran gusto poder conectarme hoy con Argentina y muchos otros países latinoamericanos y también países fuera del área hispanoparlante. Queremos aprovechar, hemos aprendido bastante hasta el momento este día. Tenemos un panel de lujo, lo que hemos escuchado desde el principio con los referentes nacionales de Argentina, entendiendo las necesidades de los suelos argentinos y cómo podemos traer nutrientes que estén disponibles para los cultivos y que vayan a hacer un impacto en la producción alimenticia de los países. Hoy por hoy quiero agradecer al doctor Ismael Chakmak por acompañarnos en esta jornada. Él es un connotado científico, tiene muchos honores, de los cuales ha sido citado como entre los más altos científicos a nivel mundial que han recibido citaciones de sus trabajos publicados. Este es un gran honor, él se le concedió ese honor hace 2 años y bueno, reconocemos su labor. Hoy lo tenemos en Argentina en forma virtual y queremos aprovechar y quiero también agradecer a ACA Bunge por darnos la oportunidad de entrar a la audiencia de sus clientes. Y quiero contarles un poco quiénes somos, quién es Mosaic. Mosaic es un líder mundial en nutrición de cultivos. Nos especializamos en la producción de fósforos y potasio. Como podrán ver en el mapa, tenemos operaciones de fósforo principalmente en los Estados Unidos, en el estado de la Florida, el estado de Luisiana. Después también tenemos actividades conjuntas en Perú, en el territorio de Arabia Saudita y operaciones de fósforo en Brasil. Nuestra operación de potasio se concentra sobre todo en el norte de América, en Canadá y Estados Unidos. Somos un equipo de más de 12,000 empleados que atendemos a clientes en más de 40 países alrededor del mundo. Mosaic tiene una experiencia de minería en fosfatos de hace más de 100 años y en potasio de hace más de 50 años. Somos el productor combinado entre potasio y fósforo más grande del mundo, con una capacidad de más de 26 millones de toneladas de capacidad operacional por año. Eso es lo que es Mosaic, una compañía pública que está la Bolsa de Valores de Nueva York, es donde tiene su operación financiera. Explorando más a través de un trabajo en equipo, somos un equipo mundial, nos asociamos con investigadores, universidades de alrededor de todo el mundo, ampliando los límites de lo que se puede lograr con la nutrición de cultivos. Podemos ver acá, tenemos tres grandes ponentes, además de los trabajos que se desarrollan alrededor del mundo, tenemos alianzas con tres ponentes, como lo es el doctor Fred Billow, profesor de la Universidad de Illinois en Estados Unidos, quien es un científico especializado en la fisiología del cultivo del maíz, maíces de altos rindes. Luego, quien hoy nos visita virtualmente en Argentina, el doctor Ismael Chakmak, que también es un reconocido científico en nutrición de cultivos. Luego también está el doctor Mike McLaughlin, que tuvo también oportunidad de estar en Argentina. Los tres han estado en Argentina visitando en diferentes momentos. Y el doctor Mike McLaughlin, él es el director del Instituto de la Investigación y Tecnología de Fertilizantes que está en la Universidad de Adelaide en Australia. Esta es parte de nuestro apoyo a nivel mundial. ¿Cuál es la misión de Mosaic? Nuestra misión es traer una nutrición de cultivos más inteligente. Tenemos demostrado que el 60%, hasta el 60% del rendimiento depende de la nutrición del cultivo. Por eso es que nuestra empresa, juntamente con nuestros socios selectos, nuestros clientes estratégicos en Argentina, ACA y Bunge, estamos comprometidos en lo que es la nutrición de los cultivos.
Hoy voy a tener la oportunidad de compartirles las características de un producto innovador que se llama Micro Essentials, el cual, como podrán ver en la pantalla, tiene 3 características que lo califican como una tecnología innovadora única. Ah, una distribución uniforme de los nutrientes. Segundo, incremento en la absorción de tales nutrientes por los cultivos. Y el tercer atributo o característica es que cuenta con 2 formas de azufre, lo cual nos asegura la distribución de ese azufre y la disponibilidad del azufre a través de todo el ciclo del cultivo. Lógicamente, al agricultor, al productor, le interesa el beneficio, mayores rendimientos, igual mayores ganancias. Vamos a entrar en detalles en cada una de estas características, pero ¿qué es lo que produce todo esto? Es un proceso avanzado de manufacturación que se llama tecnología Fusion. La tecnología Fusion es un proceso patentado donde se funden 4 nutrientes, el nitrógeno, el azufre en 2 formas, el fósforo y el zinc, lo cual nos va a crear un gránulo que está equilibrado nutricionalmente y nos va a crear una fuente única de nutrición balanceada para los cultivos. Decía anteriormente 3 de los grandes atributos de Micro Essentials que vamos a estar viendo en detalles seguidamente. Por ejemplo, la distribución uniforme de los nutrientes. No se puede comparar a una mezcla física donde los nutrientes están en diferentes componentes. Pudiera ser una mezcla de azufre con zinc, pero cuando ese producto es aplicado en el campo, no va a haber una distribución uniforme. Cosa diferente cuando tenemos un Micro Essential, que es un monogránulo, donde tenemos nutrientes claves en proporciones estudiadas y diseñadas adecuadamente para promover el crecimiento de la planta y lograr una mayor productividad. El atributo número 1 nos enmarca lo que hemos escuchado esta mañana, la importancia de los nutrientes claves para el desarrollo de la planta, de los cuales tenemos el zinc, el azufre, el fósforo, el nitrógeno, que son claves para el desarrollo de las plantas. Vemos acá en esta gráfica cómo en el lado izquierdo podemos ver un producto donde ha sido mezclado, donde los nutrientes están aislados y no se encuentran fácilmente accesibles por las raíces. En el lado derecho de su pantalla podrá ver que un producto llamado Micro Essentials nos va a facilitar que esos nutrientes sean absorbidos por las raíces, por la cercanía que está en las raíces. Tenemos muy estudiado, el fósforo no tiene una facilidad de viajar en el suelo. El zinc también está limitado, es por eso que es importante poner esos nutrientes en un gránulo para que estén disponibles a las raíces. Atributo número 2, esta tecnología Fusion nos va a dar una mejor disponibilidad de los nutrientes. Cuando vemos la reacción química que sucede en los suelos con un Micro Essentials comparado con fuentes tradicionales de fósforo como el MAP y DAP, podemos ver de que el Micro Essentials ha demostrado incrementar la absorción de fósforo, de azufre y de zinc. Podemos ver acá que las plantas absorben el fósforo únicamente en una forma que se llama ortofosfato. En la medida que estudiamos el ortofosfato a profundidad, vamos entendiendo que hay 2 formas de ortofosfato. La primera es un ortofosfato secundario y la otra que es la forma en que las plantas tienden a absorber mayor cantidad de fósforo se llama ortofosfato primario. Este ortofosfato primario es el componente que Micro Essentials genera para que las plantas puedan absorber más cantidad de fósforo en ambientes donde se pueden aplicar la misma cantidad de fósforo. Encontramos que Micro Essentials, por su característica de producir más iones ortofosfatos primarios, nos ayuda a incrementar la absorción. Estudios hechos por la Universidad de Sabansi, doctor Ismail Chakmak, nos demuestra que colocando la misma cantidad de fósforo, usando diferentes fuentes de fósforo, en este caso tenemos Micro Essentials en el lado izquierdo, un cultivo de maíz donde vemos que el DAP, aplicando la misma cantidad de fósforo, no desarrolló de la misma forma, aunque se aplicaron tratamientos de DAP con sulfato de amonio, DAP con sulfato de amonio y sulfato de zinc,
y aún así no se logra los mismos rendimientos. Todo este estudio fue hecho a nivel de universidad en trabajos de invernadero, donde vemos que la absorción del fósforo fue mayor con Micro Essentials comparado con las fuentes tradicionales de fósforo. En Estados Unidos también se han hecho estudios comparando la respuesta de zinc en cultivo de maíz. Esto que les presento acá es un estudio de 3 años, donde en 14 localidades, en 8 estados del cordón maicero, se evaluó la diferencia del Micro Essentials Zinc comparado con mezclas de monoamónico con sulfato de amonio y sulfato de zinc, donde 2 kilos de Micro Essentials SZ son suficientemente únicos para demostrarnos un mayor rendimiento comparado con dosis de 2 libras, 4, 6 hasta 10 libras por acre usando una fuente de sulfato de zinc. Podemos ver acá que la eficiencia de el zinc en Micro Essentials es superior a fuentes tradicionales. ¿Qué sucede en Argentina? Vayamos a Argentina. De muchos es conocido, de todos es conocido la situación de zinc en los suelos de Argentina, donde ya en el año 2011 se veía que mostraba una deficiencia creciente, lo cual fue corroborado 7 años después, año 2018, cuando vemos los últimos mapas publicados por INTA y Fertilizar, donde vemos acá que la situación zinc, y como hoy lo escuchábamos por la mañana en labios de los que han presentado anteriormente, el ingeniero Roberto Rotondaro, donde vemos que el tema zinc es preocupante, y es aquí donde Mosaic, trabajando con ACA y Bunge, tenemos una solución para la respuesta de esa necesidad de zinc en los suelos. Dr. Chakmak habla también sobre la necesidad de zinc, de azufre en estos suelos para poder tener una calidad nutritiva de los productos cosechados. Micro Essentials tiene 2 formas de azufre disponibles durante todo el año. Esta es la particularidad de Micro Essentials, porque tenemos una forma de sulfato que es disponible inmediatamente para las plantas. Luego tenemos la otra forma de sulfato, que es un azufre elemental, el cual se oxida a través del tiempo, que sucede durante el ciclo de cultivo, pero nos va a apoyar a suplementar azufre durante la época tardía del cultivo. Esto significa que las plantas recibirán una nutrición de azufre durante toda la temporada, lo cual es muy importante para la absorción de los demás nutrientes. Micro Essentials tiene las 2 formas de azufre, uno que es de rápida liberación, como lo decía anteriormente, otro que es de lenta liberación, proveyéndole azufre en todo el ciclo. Los cultivos requieren azufre en 2 grandes temporadas, al principio y luego después de la floración. Por eso que si usamos una fuente de sulfato de amonio, corremos el riesgo de que no haya azufre disponible para la fase tardía del cultivo. ¿Qué sucede si uso un azufre elemental? También corro el riesgo que no esté ese azufre disponible cuando las plantas lo necesitan. La necesidad del azufre está representado por esa gráfica de color verde. Pero si cuento con un Micro Essentials, tengo la seguridad que tengo las 2 formas de azufre y van a complementar la necesidad del azufre de mis cultivos. Eso es lo que es Micro Essentials. La deficiencia de azufre en trigo ha sido bastante documentada, donde vemos que se hace necesario el azufre en niveles adecuados, como lo decía el doctor Chakmak. Necesitamos niveles adecuados de azufre para garantizar el rendimiento, pero también la calidad de ese grano. ¿Por qué hablamos de la calidad de ese grano? Porque ese grano va a ser usado para producir, puede ser producido para producir una pasta, pero también puede para ir a producir un pan. ¿Qué sucede si la relación nitrógeno-azufre, como bien lo decía el doctor, es necesario que haya una relación de nitrógeno-azufre óptima? Y eso lo vamos a lograr con Micro Essentials, porque tenemos azufre adecuado para producir una harina competente, para producir un pan de muy buena calidad. Estos son otros de los efectos de los cuales él hablaba, de la necesidad de una nutrición, de una calidad nutritiva del grano para producir un producto terminado de alta calidad y que sea nutritivo.
Hemos estudiado con la Universidad de Illinois, doctor Fred Billow y su equipo, cómo es importante el azufre en los cultivos para lograr la máxima producción. Vemos aquí un caso de maíz, donde se absorben alrededor de 26 kilos por hectárea para producir 12 toneladas por hectárea de maíz, que equivale a 120 quintales. Vemos ahí que en el caso de la soja, para producir 3 toneladas y media de soja por hectárea, necesitamos 18 kilos de azufre. Lógicamente, esa necesidad de cultivo es a través de todo el ciclo del cultivo. El azufre se mueve en el suelo, pero no se mueve en la planta. Entonces, tenemos que aplicarlo vía al suelo para que esa nutrición llegue en el momento que la planta la necesita. Otro aspecto muy importante a mencionar es que más del 50% del azufre se necesita durante el desarrollo del grano. Es por eso que MicroEssential viene a cubrir esas necesidades del cultivo en esas fases tardías. La absorción de los nutrientes también varía de acuerdo a la época de crecimiento del cultivo. Podemos ver acá, tenemos un caso de azufre en el lado izquierdo, donde vemos que necesitamos la mitad de azufre antes de la floración del maíz y la otra mitad después de la floración del maíz. ¿Qué sucede con el zinc? Necesitamos únicamente para producir esos 120 quintales por hectárea de maíz, necesitamos un poco menos de 1 kilo por hectárea de zinc. Eso es lo que la planta está removiendo del suelo, pero es importante que lo coloquemos y que esté disponible para cuando la planta lo necesita en esas fases del desarrollo del cultivo. ¿Qué sucede cuando colocamos fuentes que no están disponibles? No va a suceder nada. El rendimiento se va a quedar estancado y vamos a tener deficiencia de esos nutrientes, que es muy importante para el desarrollo. Veamos acá, ¿qué hace especial a MicroEssential SZ? Número uno, recordarles que la distribución uniforme que está en MicroEssential es una de las características importantes. Segundo, la tecnología Fusion nos permite tener más iones de ortofosfato primario para que haya una mayor absorción de los nutrientes como el fósforo, el azufre, el zinc, y esa es una característica muy particular de MicroEssentials. Tercer aspecto, es el producto que tiene 2 formas de azufre balanceados para darnos azufre, una nutrición de azufre durante todo el ciclo. Lógicamente, el beneficio demostrado en el campo, donde vemos que las plantas crecen mejor cuando tienen un nivel adecuado de los nutrientes como el azufre, el zinc, el fósforo. El aporte de zinc mediante una fuente soluble y una adecuada relación con el fósforo es única en MicroEssentials. Cuando tenemos 40% de pentóxido de fósforo con 1% de zinc, el cual queda demostrado en estas gráficas presentadas por el doctor Chakmak, donde vemos que a medida que aumentamos los niveles de fósforo, también aumentamos el nivel del zinc, trayendo un balance adecuado para el desarrollo óptimo de los cultivos. Es muy importante tener en cuenta este aspecto. Tenemos que subir las dosis de fósforo, pero tiene que ir el zinc a la par para que haya un equilibrio y se puedan lograr los rendimientos necesarios. Mosaic tiene en sus publicaciones, tiene un instrumento que se llama AgriFacts, que es una marca registrada por Mosaic, donde están todas las publicaciones técnicas de los resultados de los ensayos de campo de muchos años y de muchos sitios realizados por universidades, instituciones como INTA e investigadores independientes, donde se publican estos en la página de MicroEssentials que está en español. Ahí podrá encontrar usted toda esta información. 3 años de investigación hechos acá en Argentina por la red IPNI, cuando evaluamos el MicroEssential comparado con el MAP y vemos que hay 708 kilos más por hectárea. Luego volvimos a hacer otros 3 años de estudio y estos son los resultados últimos, donde después de 3 años de estudio en diferentes provincias, podemos ver acá que estos estudios fueron hechos 3 años en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, donde se demuestran que 818 kilos por hectárea más aplicando la misma dosis de fósforo con MicroEssential SZ. 708, 7 quintales más por hectárea rindió MicroEssential. En los últimos 3 años,
818 kilos por hectárea rindió MicroEssential comparado con fuentes de MAP. ¿Qué hay con maíz tardío? Sabemos que Argentina ha cobrado interés en siembras de maíces tardíos y aquí tenemos los resultados de 3 años donde vemos que casi 6 quintales por hectárea más producción con MicroEssential comparado con MAP. Estos estudios han sido hechos por investigadores independientes, por instituciones como el IPNI en su oportunidad, INTA y otros investigadores, Universidad Río Cuarto, y hay muchas personas que han participado en estos estudios. Hay un producto que se llama MicroEssential S9 que fue diseñado para cultivos como la soja. Aquí tenemos 3 años de investigación en Argentina, donde el S9 demuestra que para los programas donde no se aplica ningún fertilizante, se cosecharon 486 kilos más por hectárea. ¿Qué sucede cuando ya hay una aplicación de fósforo? Usando MicroEssential S9 a la misma dosis, se lograron en 3 años en varios sitios de investigación, se lograron 269 kilos por hectárea. Últimamente, INTA y ACA, esto es preliminar, son apenas datos que están llegando, 2018, 19 y 20, 3 cosechas, 10 sitios. MicroEssential demuestra que tiene 509 kilos más comparado con el DAP, lo que equivale a 7.5%. Esto alinea mucho con lo que hemos estado investigando a través de los años. Esta información de nuevo es preliminar, generada por INTA y ACA en la provincia de Entre Ríos. Es los primeros datos que tenemos de la provincia de Entre Ríos. ¿Qué aprendimos esta mañana a través de la conferencia magistral que nos ha dado el doctor Ismael Chakmak? Que MicroEssential es un fertilizante fosfatado que contiene zinc. Estos son parte de los trabajos que él ha hecho. Lógicamente, el MSZ es MicroEssentials, producido por Mosaic y distribuido en Argentina por ACA y Bunge. Podemos ver el desarrollo aéreo de la planta. También en el mismo ensayo podemos ver el desarrollo radicular, donde MicroEssentials SZ es el producto que nos trae fósforo, azufre y zinc de una forma balanceada para permitir un desarrollo radicular y un desarrollo aéreo y terminando con una producción de espiga de alta calidad. MicroEssential SZ, fertilizante fosfatado conteniendo zinc. ¿Cuál es la eficiencia de MicroEssentials? ¿Cómo comparamos? De nuevo, usted recordará parte de estos slides de los trabajos hechos por las universidades, donde comparamos el MicroEssentials con el DAP en mezclas con azufre y zinc, MAP en mezclas con azufre y zinc, y no hay comparación. Es un fertilizante de una nueva generación, es un fertilizante diseñado para ser superior a fuentes de MAP y DAP tradicionales. Importante punto que hoy nos resaltaba el doctor Ismael Chakmak en alguna de sus intervenciones, donde vemos que la solubilidad del zinc es esencial en cultivos como el maíz y sobre todo en suelos como los de Argentina, donde vemos niveles de zinc abajo de 1 parte por millón. Esto es un aspecto muy importante. Tenemos que tener en cuenta que solo MicroEssential nos da la seguridad de tener zinc soluble disponible para la planta durante el desarrollo del cultivo. Si tenemos otros productos que tengan zinc, es importante conocer cuál es la solubilidad de ese zinc, cosa que MicroEssentials tiene más de 15 años de estar en el mercado y tiene una consistencia con su solubilidad, dándonos los resultados de campo que estamos viendo, donde ciertamente la tecnología se ve. Podemos ver los resultados a nivel de campo. Esto apenas ha sido compartido por uno de nuestros clientes en Argentina, donde se compara un MicroEssential que está al lado derecho comparado con un producto que pareciera ser como MicroEssential, que tiene una composición o un grado similar, pero no tiene la disponibilidad de los nutrientes porque se ven los resultados a nivel de campo y lógicamente comparado con una fuente de MAP o un testigo que no lleva fósforo.
Es por eso la diferencia que podemos ver a nivel de campo y está demostrado con toda la investigación que traemos desde hace muchos años en los diferentes países donde MicroEssential es un líder en la nutrición de los cultivos. Quiero concluir con este slide agradeciendo a los productores en Argentina y en los diferentes países latinoamericanos y recordarles que toda la actividad de campo que ustedes hacen es muy esencial. Ustedes son esenciales para el desarrollo y para la alimentación mundial y acá Bunge Mosaic les agradecemos también por esa actividad, esa ardua labor y toda la disposición que hacen para alimentar al mundo. Así que con esto quiero concluir. Muchísimas gracias. Sigan adelante.